de soplos, ¿verdad? Bueno, repasando un poquito de nuevamente, ¿verdad? Nos quedamos en lo que era eh, auscultación. Nos quedamos en lo que era auscultación de los ruidos cardíacos, ¿verdad? Decíamos que tenemos un primer ruido que es menos intenso que el segundo ruido. Tenemos una sístole y una diástole, en la cual debe haber un silencio. Y entre estos silencios que debería de haber normalmente, es lo que se presentan los soplos, que son ruidos agregados en lo que es el corazón, ¿verdad? Estos soplos pueden ser de insuficiencia o pueden ser de estenosis según lo que esté ocurriendo en las válvulas del corazón, ¿verdad? ¿Y qué son las válvulas? Son simplemente cuerdas tendinosas que intercomunican la aurícula con el ventrículo, ¿verdad? Tanto izquierdo como derecho, así como también son aquellas que, son aquellas que hacen que la sangre salga del corazón a través de las arterias. Entonces, estos soplos van a tener, según que haya estas valvulopatías, ¿verdad? Van a tener ciertas características, ¿verdad? Como les dije anteriormente, que pueden ser de insuficiencia, como pueden ser de... Los soplos de insuficiencia son aquellas en las cuales las válvulas no se pueden cerrar bien, y la clase anterior les decía que podíamos comparar a esas válvulas como una puerta de dos hojas, ¿verdad? Entonces, cuando no se cierra bien esa puerta de dos hojas, esa válvula, estamos hablando de una insuficiencia. Y cuando no se abre bien esa válvula porque está dura, está estenosada, hablamos de soplos de estenosis. Asimismo, ¿verdad? Estos soplos, cuando son de insuficiencia, son de regurgitación. Ratito. Ser madre de un varón no es fácil, disculpen. Bueno, entonces decíamos que esta estenosis, o sea, los soplos de estenosis son cuando estas válvulas no se pueden abrir bien porque algo está haciendo que se endurezca. Y tenemos ciertos criterios para saber cuando un soplo es inocente o es patológico. Y hablamos de soplos patológicos cuando el soplo tiene una intensidad mayor de 3/6, ¿verdad? Porque hablamos de que los soplos podíamos decir que según su intensidad podía ser 1/6, 2/6, 3/6, 4 o 5/6. Cuando la intensidad es mayor a 3, puede tener un frémito palpable. Bueno, y también cuando es patológico hablamos de un soplo que inicia con el primer ruido. O cuando existe la presencia de un chasquido, que suele ser en los soplos de estenosis, se presentan los chasquidos. También cuando tenemos un segundo ruido anormal o como un desdoblamiento fijo o con intensidad aumentada, o cuando el soplo es diastólico. ¿Y cuáles son los indicadores de que el soplo es inocente?
por la localización y la duración. Nunca es diastólico o sistodiastólico. Según la intensidad, nunca llega a tener un frémito, o sea que tenemos una intensidad de 1, que hablábamos de que la intensidad 1 es cuando dudamos de la existencia del soplo, 2/6 cuando hablamos de que sí se oculta el soplo, o sea, no caben dudas de que hay un soplo, ¿verdad? Y nunca con frémito. También hay un segundo ruido normal, hay una variable en el tiempo y con cambios posturales, y cuando no existe otra sintomatología, o sea que solamente se presenta el soplo y este soplo no tiene ninguna repercusión hemodinámica en el paciente. Bueno, y estos son los soplos cardíacos que tenemos de la estenosis aórtica, de regurgitación mitral, el prolapso mitral, la regurgitación tricúspide, que son todos sistólicos, y los soplos diastólicos que tenemos, el de regurgitación aórtica o insuficiencia aórtica y la estenosis mitral. Solamente estos dos soplos tenemos que son diastólicos. Y aquí vemos, ¿verdad?, lo que se producen en la sístole y los ruidos, o sea, los soplos que se producen en la diástole. Bueno, y hay una clasificación de soplos sistólicos, ya vengo otra vez. Y con lo que haces, deja así. Dame calidad. Déjame más. Tengo un hijo de 9 años que llega a las 3 de la tarde ahora y me dice que tiene hambre porque se quiere ir a jugar, y ahora ya vino 50 veces a buscar su bicicleta. Bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces tenemos la clasificación de los soplos sistólicos, que son de tipo expulsivos o eyectivos, y los soplos que son regurgitantes. Los soplos expulsivos o eyectivos, ¿verdad?, son soplos que tienen una forma romboidal, como vemos aquí en esta imagen, o en diamante. Crescente decreciente se le dice, ¿verdad?, o creciente decreciente. Y las causas son y dónde se ocultan mejor cada soplo, ¿verdad? El de la estenosis aórtica, escuchamos mejor en el foco aórtico. El de estenosis pulmonar, en el foco del mismo nombre. El de la comunicación interauricular, también escuchamos mejor en el foco pulmonar. Y el de la tetralogía de Fallot, también en el foco pulmonar. Entonces, estos tres últimos podemos escuchar en el foco pulmonar. Solamente el de la estenosis aórtica es el que vamos a escuchar en el foco aórtico. Este cuadro está súper lindo para que puedan aprender bien. Y después están los soplos regurgitantes, que son los soplos de insuficiencia, ¿verdad?, que pueden ser, según sean, o los sistólicos, o sea, que agarren toda la sístole, o pueden ser telesistólicos, que se presenten al final de la sístole. ¿Se acuerdan que decíamos que podía ser, por ejemplo, el soplo protosistólico, mesosistólico o telediastólico o holosistólico? Y de igual forma puede ser protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico u holodiastólico, ¿verdad?, según sea en el inicio, en el medio, al final o durante toda la diástole. Entonces, estos soplos son holosistólicos y telesistólicos, y se dividen otra vez en dos tipos, ¿verdad? Los holosistólicos son los soplos que mantienen la misma intensidad durante todas las fases sistólicas y tienen forma de barra. Vieron que el anterior, ¿verdad?, en los soplos eyectivos teníamos en forma romboidal, o sea que comienza chiquitito con un ruido finito, con un ruido menos intenso, llega a un punto máximo y ese ruido, ese soplo, disminuye otra vez de intensidad. Este no, este es todo al mismo tiempo, ¿verdad?
El otro, obviamente, como la puerta se está tratando de abrir, es que tiene un ruido más lento y después, ¡boom!, sale la sangre. Entonces ahí llega al punto máximo y luego va disminuyendo. Este no, porque es un soplo regurgitante. Esa válvula no está luego mandando toda la sangre a donde tiene que mandar. Entonces el chorro de sangre que, por ejemplo, en el de la insuficiencia mitral debería estar enviando la sangre al ventrículo izquierdo, está volviendo todo a la aurícula izquierda. Entonces, ese es el soplo de insuficiencia mitral. Por eso es que tienen todo una misma intensidad. Y los telesistólicos, que son soplos que alcanzan su intensidad máxima al final de la fase sistólica. Los soplos o los sistólicos son los de insuficiencia mitral, que se ocultan mejor en el foco mitral, el de insuficiencia tricuspidia, que escuchamos mejor en el foco tricuspidio, y el de la comunicación interventricular, que podemos ocultar en los focos mitral, tricuspidio y accesorio aórtico. Y el telesistólico es es el prolapso valvular mitral, que podemos ocultar mejor en el foco mitral. Bueno, y aquí tenemos el soplo de estenosis aórtica. Ahora vemos que tiene un clic de apertura, un chasquido de apertura, y inicia con una intensidad una intensidad más chica, llega a un punto máximo y luego va disminuyendo. Este soplo es holosistólico. Aquí tenemos otra vez, ¿verdad? El mismo soplo que tiene una... aquí está el clic o el chasquido de apertura, inicia más finito, llega a su punto máximo y disminuye y termina con el siguiente ruido. Luego tenemos el soplo de insuficiencia mitral, ¿verdad? Hablamos que los soplos de insuficiencia tienen una característica de que son en barras, porque la sangre es la que está regurgitando. Entonces, comienza con el primer ruido y termina con el segundo ruido. Es netamente sistólico, es holosistólico y se oculta mejor en el foco mitral. Bueno, el soplo de insuficiencia mitral, nuevamente estamos viendo aquí cómo se oculta mejor en el foco mitral. Puede disminuir la intensidad del primer ruido, es intenso el soplo en sí y es holosistólico y en decreciente. O sea que mantiene una intensidad, pero luego disminuye de intensidad y este soplo puede irradiar a la axila. O sea que podemos ocultar también en la axila del paciente. Bueno, los soplos diastólicos que tenemos aquí, ¿verdad? Que comienzan con una intensidad y luego van disminuyendo de intensidad. Tenemos en la diástole temprana el de insuficiencia aórtica y el de insuficiencia pulmonar. Los mediodiastólicos o mesodiastólicos son de la estenosis mitral, la estenosis tricuspidia y la intercomunicación interauricular severa o de Austin-Flint. Insuficiencia aórtica severa, perdón, o de Austin-Flint. Los diastólicos tempranos son suaves, disminuyen con la reducción de la regurgitación, o sea que a menor, sangre regurgitada, ¿verdad? Va a ser más suave el ruido. Y los mesodiastólicos tienen un flujo en diástole por un orificio estrecho. O sea que no solamente está pequeño, no solamente no se puede abrir esa válvula, sino que también está estrechada. Por ejemplo, el de insuficiencia aórtica severa o el de Austin-Flint, ¿verdad? Es cuando esa válvula que está insuficiente tiene también algo ahí en el medio, o sea, algo dentro de las válvulas que hace que no pueda salir la sangre.
Bueno, y este soplo de insuficiencia aórtica es un soplo sistólico aórtico y es funcional y puede tener, ¿verdad? O sea, comienza con un poquitito después del primer ruido, termina con el segundo ruido y puede tener un soplo diastólico, que puede tener un tercer ruido. Acá me perdí en su imagen. Bueno, este soplo debería ser diastólico, no entiendo realmente esta imagen. Porque lo que pasa en la insuficiencia aórtica, ¿verdad? Es que el ventrículo tendría que eyectar la sangre hacia la aorta. Entonces, como esta válvula, o sea, no lleva toda la sangre a la aorta, regurgita al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, perdón. Entonces, ese soplo es diastólico, ocurre durante la diástole y puede comenzar al final de la sístole, ¿verdad? O sea, comienza inmediatamente después del segundo ruido y va disminuyendo de intensidad. Por eso que no entiendo este que está aquí. Ah, es un soplo sistólico aórtico funcional que puede presentarse a veces. Ahora entiendo, no leí esa parte. No leí esto. Bueno, disculpen. El soplo de insuficiencia aórtica, ¿verdad? Es netamente diastólico. Comienza inmediatamente después del segundo ruido. Puede aparecer un tercer ruido, como vemos aquí, ¿verdad? Y es en decreciente, porque esa sangre está volviendo de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, esto ocurre durante la diástole y que entonces el soplo es diastólico. Y en ocasiones puede haber un soplo sistólico aórtico, pero funcional, y esto es netamente sistólico, entonces no hay que confundir con el soplo de insuficiencia aórtica. Me expliqué ahí porque yo y todo me hice pelota al comienzo. ¿Se entendió? ¿Podés reiterar otra vez, por favor, doctora? Sí, 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 sin problema. Bueno, el soplo de insuficiencia aórtica es un soplo diastólico, ¿verdad? Comienza inmediatamente después del segundo ruido y es en decreciente, o sea, comienza con una intensidad máxima y luego va disminuyendo de intensidad. ¿Por qué? Porque este fenómeno ocurre durante la diástole. Durante la diástole es que el corazón está pulsando en la sangre, ¿verdad? Entonces, la sangre vuelve, que debería de irse a la aorta y del corazón izquierdo va a la aorta y tiene que bombear la sangre a todos los demás, a las demás partes del cuerpo, ¿verdad? Está regurgitando al ventrículo izquierdo. Entonces, por eso es que es en decreciente, ocurre durante la diástole, pero en ocasiones también podemos tener un soplo sistólico aórtico, pero va a ser funcional y que no tiene nada que ver con el de insuficiencia aórtica. O sea, el soplo de insuficiencia aórtica es diastólico. Si ustedes ocultan un soplo en el foco aórtico y que es sistólico, no es
o sea, no es de insuficiencia aórtica. Eso es lo que quiero que entiendan bien con esta imagen. Es otro soplo. Ahora sí. Sí, doctora. Bueno, luego tenemos el soplo de estenosis mitral, ¿verdad? Que tiene un chasquido de apertura. Es uno de los soplos más importantes, el de la estenosis mitral, ¿verdad? Tiene un chasquido de apertura, porque es de estenosis, entonces tiene un chasquido, es donde comienza a abrirse la válvula y tiene un primer ruido intenso o chasquido de cierre nuevamente, ¿verdad? Comienza y termina con un chasquido bastante intenso que es el que corresponde a la apertura y al cierre de la válvula, ¿sí? Es un soplo diastólico, es uno de los pocos soplos diastólicos que tenemos, que es el de estenosis mitral. Luego tenemos los soplos sistodiastólicos continuos, por ejemplo, el del conducto arterial persistente, que comienza con el primero y termina otra vez con el siguiente primer ruido, por eso es sistodiastólico continuo y tiene una forma romboidal también. El gradiente persistente de presión durante la sístole y la diástole. Y luego tenemos otros dos que son de estenosis e insuficiencia aórtica y el de estenosis e insuficiencia pulmonar, que son en vaivén, o sea que tienen un gradiente diferente y que pueden ser también sistodiastólicos continuos, o sea, en la sístole y en la diástole se presentan. Los soplos funcionales son los que por dilatación del corazón y del anillo de inserción perivalvular, la válvula es sana pero insuficiente, como ocurre con la mitral en la dilatación del ventrículo izquierdo y con la tricúspide en la del corazón derecho. Son sistólicos y raras veces diastólicos, y la cardiomegalia dilatada es el típico ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? El corazón es el problema y no la válvula. Entonces, el corazón está dilatado, ¿verdad? Y puede ser que haya una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces se dilató el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho y ahí es cuando ocurre que la válvula puede ser incompetente, pero por culpa de ese agrandamiento del corazón. Entonces, y la mayoría, esos son soplos funcionales, la mayoría son sistólicos y la cardiomegalia dilatada, dice, es el típico ejemplo. Cuando decimos cardiomegalia, hablamos de un corazón agrandado. Bueno, soplo de insuficiencia mitral tiene un primer ruido de baja intensidad. El soplo es holo o pansistólico, a diferencia de la estenosis, ¿verdad? Que es diastólico, este es sistólico y ocupa toda la sístole. Es soplante y decreciente, tiene una alta frecuencia, se ausculta en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda y radia a la axila izquierda. O sea, estamos sobre el foco mitral. Puede haber un tercer ruido. ¿Cuáles son las causas por las cuales se puede presentar este soplo de insuficiencia mitral? La fiebre reumática, la endocarditis infecciosa o la hipertensión pulmonar. ¿Cómo va a estar el paciente? Si es aguda la insuficiencia mitral, puede debutar con un edema agudo de pulmón o una disnea, o sea, YUCU-A, dificultad respiratoria. Si esta insuficiencia mitral ya es crónica, puede tener una insuficiencia cardíaca izquierda y el paciente va a estar disneico, asténico y con mucha fatiga siempre. Siempre el paciente va a consultar, o sea, puede consultar, pero esto va a decir que se cansa con mucha facilidad, que no tiene luego ganas de nada, que no quiere comer, está flaco, bajo de peso, todo eso. Todas esas características va a tener un paciente con insuficiencia mitral. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en el examen físico? Y signos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad?
¿Y qué más vamos a encontrar en este paciente? Vamos a encontrar un pulso Zeller y Parvus, un latido apexiano, o sea, ictus cordis, un ruido, un R1 disminuido y podemos tener la presencia de un tercer ruido. Entonces, insuficiencia mitral, no se olviden que hablamos del corazón izquierdo, ¿verdad? Entonces, tenemos signos de insuficiencia cardíaca izquierda, pulso Zeller y Parvus, latido apexiano, el primer ruido de baja intensidad y la presencia de un tercer ruido. Luego tenemos el soplo de insuficiencia aórtica, que es diastólico, es de tono alto, de intensidad en decreciente y disminuida, se escucha inmediatamente después del segundo ruido cardíaco y se ausculta en el segundo o tercer espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal derecha, que es el foco secundario, foco aórtico secundario. Puede tener un soplo presistólico en punta o foco de Austin Flint, que era lo que les explicaba hace rato, que esa válvula que está insuficiente tiene también algo ahí que está haciendo, en las dos puertitas de la válvula, puede haber, qué sé yo, un trombo o capaz que haya una vegetación como ocurre en las endocarditis. Entonces eso hace que de repente tenga otra vez esa sangre una dificultad para pasar. Y ahí es cuando puede existir un soplo presistólico en punta que se llama soplo de Austin Flint. Se escucha mejor en la expiración, o sea que nosotros le pedimos al paciente que inspire y después que expire, y a la expiración vamos a escuchar mejor. Se propaga al borde izquierdo del esternón y a la punta del corazón, en la base izquierda. ¿Cuáles podrían ser las causas de esta patología, de esta valvulopatía? La fiebre reumática, la aterosclerosis, la endocarditis, un aneurisma disecante de aorta o puede ser una causa congénita. Y en la clínica, ¿cómo se va a presentar el paciente? ¿Por qué puede consultar ese paciente? Puede consultar por edema agudo de pulmón, si es agudo, o si es crónico, también por disnea, por fatiga o por síncope, ¿sí? Ese paciente que estaba haciendo algo y de repente, plop, ¿verdad? Se desmaya, como dice Joachupeputum, dice la gente en guaraní, ¿verdad? Sí o sí tenemos que buscarle alguna patología cardíaca. Siempre la gente, o sea, vi mucho en todos los años que estuve en la urgencia, en el hospital, ¿verdad? Paciente que consulta por síncope y la mayoría le quieren hacer una tomografía, ¿verdad? Y lo primero que realmente tenés que buscar es una patología cardíaca, ¿verdad? O una arritmia, ¿verdad? Alguna pausa que esté haciendo y que no esté bombeando bien el corazón, la sangre, entonces puede haber un síncope, más que alguna patología cerebral. Entonces, este paciente que tiene una insuficiencia aórtica, porque obviamente la sangre no se está yendo a todos los órganos, puede tener un síncope. Examen físico. Tenemos el baile arterial en el cuello, signo de Muset. Tenemos un pulso Zeller, saltón, el signo de Quincke en las manos, el signo de Müller y el choque de punta en cúpula de Barth. Les voy a mostrar, y espero que no se rían, ¿verdad?, de cómo es el signo del baile arterial. Le mostré a mis alumnos del grupo 1 y grupo 5 y creo que no se rieron, aunque no puedo lo pillar porque tienen el micrófono apagado, pues y la cámara apagada también. Entonces, para que entiendan mejor nomás, es cuando hace esto. Ese es el baile arterial, ¿sí? Este es el signo del baile arterial. Eso es lo que hace el paciente que tiene una insuficiencia aórtica, el signo de Muset. El
pulso Zeller y Saltón es lo que ustedes van a palpar el pulso del paciente, ¿verdad? También tenemos el pulso o en martillo de agua, también le podemos decir. En el signo de Müller es cuando en la úvula del paciente nosotros podemos ver que hay, ¿cómo les voy a decir? Que hay como pulsaciones. ¿Saben lo que es la úvula? Una úvula, ¿verdad? La famosa campanilla. Ese es el signo de Müller. Y el signo de la punta en cúpula de Bart es nada más que lo que nosotros podemos palpar, el choque de la punta, ¿verdad? Es nada más eso. No sé qué faltaba acá. Bueno, y esta imagen define todo lo que está ocurriendo en la sístole, en la diástole, lo que ocurre con el primer ruido, qué ocurre durante el segundo ruido, a qué corresponde cada ruido ¿sí? Entonces, repasando un poquito, los soplos más, yo creo que faltaron acá unos soplos, no sé si hay una clase después, ¿verdad? En, podemos tener los soplos de insuficiencia, los soplos de estenosis y según lo que ocurra en cada ciclo, los de insuficiencia y los de estenosis, ¿verdad? O van a ser sistólicos o van a ser diastólicos. Entonces, esta imagen es muy importante para que ustedes se puedan ubicar en cada soplo en dónde está ocurriendo el fenómeno. Voy a llamarle un poco a la doctora a decirle que estamos terminando para ver si se va a poder unir y continuar ella. Bueno, se va a conectar la doctora un ratito para hablarles del examen, dice. Le voy a enviar el link. Bueno, esos eran los soplos, ¿verdad? Pido disculpas porque realmente ni miré las diapositivas antes de poder darles porque fue toda última hora y la verdad que me perdí con algunas imágenes y yo creo que faltan más soplos ahí, ¿verdad? Porque tenemos los soplos de insuficiencia tricuspidia, de estenosis tricuspidia, tenemos el soplo de la insuficiencia pulmonar y estenosis pulmonar, que son del corazón derecho, y después tenemos también los soplos, o sea, lo que dimos bien son los de estenosis e insuficiencia mitral y aórtica. Y nos faltan los soplos del corazón derecho que probablemente han de estar en otra diapositiva. Entonces vamos a esperar un ratito que la doctora Mara se pueda conectar para hablarles del examen de la próxima semana, que seguramente ya les va a decir si es que va a ser presencial o si va a ser virtual.
Bueno, pero Entonces, a modo de repaso, ahora mientras esperamos, no se olviden que los soplos sistólicos son los de estenosis aórtica, de insuficiencia mitral, el de insuficiencia tricuspidia. Y los diastólicos son los de estenosis mitral y también el de insuficiencia aórtica, ¿sí? Porque ubíquense en la última imagen, ciclos, ¿verdad? Donde ocurre todos los fenómenos de cierre, apertura de las válvulas y todo lo que ocurre con el corazón. Entonces, porque esto siempre se va a preguntar, va a confundir y lo importante es que ustedes se ubiquen. A ver, voy a compartir de nuevo esa imagen que tienen que tener en cuenta para no aprender de memoria, porque estos soplos no se pueden aprender de memoria. Hay que aprender sabiendo lo que ocurre en cada ciclo cardíaco para que pueda tener sentido, entonces ustedes puedan deducir lo que está ocurriendo. Aquí tenemos, ¿verdad? El primer ruido corresponde al cierre de la válvula auriculoventricular. Luego se abre la válvula aórtica, existe la eyección, o sea, se bombea la sangre, se abre otra vez nuevamente se cierra la válvula aórtica, luego hay una apertura de la válvula auriculoventricular. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver bien lo que ocurre en el primer ruido, en el segundo ruido, lo que ocurre entre este primer y segundo ruido, entre el segundo y el primer ruido. Y de esa forma vamos a poder ubicarnos en cada soplo, ¿verdad? Si va a ocurrir durante la sístole o si va a ocurrir durante la diástole.
Y me quedo de nuevo con esta imagen también, ¿verdad? Que son los tipos de soplo. Ahí la doctora se conecta. Hola doctora, ¿qué tal? Tu micrófono está apagado, doctora. Ahí ya. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Me voy a tardes, sacar ya mi doctora. tapabocas. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? ¿Terminando Doctora, la ¿todo clase? bien? ¿Todo bien? ¿Preparándose para el examen? Hola, hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, en una semana es nuestro primer examen parcial. Vamos a hacer de modo presencial. Vamos en nuestra universidad. Ya se están preparando las aulas, los docentes también, que vamos a tener que estar el equipo, ya que saben que tenemos que hacer el modo COVID y no podemos estar todos aglomerados. Van a ser entonces presenciales, un test de 20 preguntas, generalmente dura 25 a 30 minutos. Y bueno, creo que para mí siempre las presenciales son en semiología médica, tanto las clases como el examen, prefiero que sean presenciales, ¿verdad? O sea, tenemos conocimiento de que esta forma virtual tiene también sus limitaciones. Nosotros los semiólogos necesitamos ver, tocar, palpar, usar todos nuestros sentidos ante un paciente. Y también en el examen me parece que a mí por lo menos no soy tan virtual, prefiero que sea presencial. Algunas preguntas, algunas inquietudes. La temática va a ser lo prim- las clases de generalidades y aparato respiratorio. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿A qué hora sería el examen, doctora? Y estoy formando el grupo de docentes que me va a acompañar y a la tarde, en este horario que es de las clases. Por ahí, no sé, la disponibilidad de ustedes, si podemos hacerlo un poco más temprano, a las 3 de la tarde, ya que a este horario casi ya está oscureciendo. ¿Qué disponibilidad tienen ustedes de tiempo? No sé si tienen otras clases o Y otros la clase con... anterior a esta es la de farmacología con el doctor Zacarías, con el grupo B y la doctora Christoph con el grupo A. ¿Y qué hora termina eso? Y el horario está de 13 a 16, pero creo que podríamos hablar con los docentes para adelantar un poco antes, ¿verdad? Porque tenemos que, como damos clase virtual, entonces tendríamos que tener aunque sea una hora de tiempo para ir hasta la facultad, porque no todos están por Villarrica. También ese tema. A ver. ¿Y antes que esa clase? A la siesta, por Y, ejemplo, de y comienza a 1 a las 13 2, horas la clase de farmacología. a las 13. La mañana tenemos patología quirúrgica y semiología quirúrgica. Mm. Y bueno, entonces tenemos disponibilidad solamente de este tiempo, de este espacio de nuestras clases, ¿verdad? O sea que sería inclusive un poco más tarde, a no ser que nos cedan, ¿verdad? El horario de farmacología. Y puedo plantear eso yo también, plantearle a los directivos o a la cátedra de farmacología. Y es cuestión ¿Qué de les hablar, parece? doctora. Porque ya se fijó esta fecha, todo lo otro sería, bueno, todos son los viernes los que dan clases presenciales, prácticos.
Sí, los viernes tienen presencial práctico, doctora, y los lunes son virtuales. virtual. Sí, Y todos van los viernes, ¿verdad? Todos van. Sí, todos, el todos viernes para mí que tienen sería virtual. mejor, doctora. En el grupo de la doctora Carolina es lo que nos vamos los lunes, doctora. Pero tienen libre ese horario de viernes para que el examen sea, por ejemplo, viernes, Y donde tenemos ya con que, ella práctica y seguro si es en horario semio, creo que ella no va a acceder. y claro, por eso estoy pensando que hubiésemos también pensado antes, no sé si a esta última hora podemos cambiar, ya que viernes voy a tener más docentes, ¿verdad? Que en el horario de las clases me puedan ayudar a tomar el examen. Viernes a las Doctora, 8 yo de la creo mañana. que sería conveniente un viernes porque nosotros, al menos los de la sección B, estamos súper apretados los miércoles, prácticamente de corrido tenemos las clases. Ya, porque es cierto lo que dice el compañero, tiene que haber si es clase virtual lo que tienen en farmacología, debemos tener un tiempo, o sea que ustedes deben tener un tiempo hasta para llegar a la facultad. Si no tienen problema, yo no tendría problema, solo que sería más tarde, ¿verdad? Y el examen no dura mucho tiempo. Pero si va a ser más factible viernes, yo no tendría problema, viernes a primera hora, a las 8, por ejemplo. Pero tengo que hablar si esa se puede cambiar. Si ellos me disponen y si ustedes también están dispuestos, es cuestión de ponernos de acuerdo. A ver qué Doctora, dice la mayoría. doctora, disculpe, ¿cómo sería el mecanismo? ¿Entraríamos por grupo o rendiríamos todo de una vez? Todo de una vez en diferentes aulas, ¿verdad? Como son, vamos a habilitar 5, estamos ya viendo 5 aulas, ¿verdad? De máximo tienen que entrar 20, ustedes son casi 100, y 20 y deberían yo tener instructores que me ayuden, ¿verdad? En cada aula a tomar y a controlar esos exámenes. Al mismo tiempo va a ser todo. Doctora, yo creo Sería el que viernes. Y ustedes me dicen para que yo pueda proponer a la facultad. Y también si en ese horario no están ocupadas las salas, ¿verdad? Y creo que ustedes con los grupos, ¿cuántas salas usan? En su misma sala se pueden ir tomando esos exámenes. Voy a mirar un poco yo acá en el grupo de los doctores, era que el doctor Florentín pasó porque yo pues no suelo, no doy. Se usa la morgue, después dice acceso principal, salón auditorio, microscopía sala 1, después dice sala B, sala A. Yo creo que sí va a estar dispuesto. Ahí ya son 4 salas. Pero van a estar todas libres las aulas, doctora, porque no hay clases. Sí, sí. Las otras no hacen presenciales. No, no sé ya eso. Ya no- Bueno, entonces, nos ponemos todos de acuerdo para que yo pueda proponerle a los directivos para cambiar el examen entonces, si todos están de acuerdo, o dejamos así como está. Para el viernes 25, decís vos, doctora. Sí, voy a mirar mi calendario. Sí, El el 25, 25 es viernes el... 25 sería a las 8 de la mañana. Doctora, yo creo que, o sea, le propongo a mi grupo, ¿verdad? En caso de que no se pueda cambiar por una cuestión administrativa, que sea a las 17 horas del miércoles. Creo que todavía no oscurece, es una buena hora todavía. Bueno, ningún problema, sin ningún problema. Para que yo pueda buscar también a los docentes que me van a acompañar. Ya estamos viendo eso, entonces ustedes me dicen. Y no, o quedamos nomás ya para las 17 horas. Decida nomás ya. Hable ahora o calle para siempre. ¿Verdad, doctora? Bueno, pues.
Bueno, miércoles, acá dice María, miércoles. Sí, en el chat ahí. Sí. Y pueden decidir en todo caso y avisarte también en el transcurso del día, doctora, para que vos puedas ver, tengas tiempo para ver también. Sin problema, estamos Doctora, y flexibles. voy a Época de avisarte pandemia. después, porque medio que ahora fue muy rápido todo. Yo al menos como delegado, a mí me gustaría que sea viernes, pero tipo no es mi decisión, nomás es la decisión del Claro, claro. curso entero. Entonces tendría que Sí, debatir le con todos los compañeros doy, y creo que no está todos bien, entraron también. hagan su consenso y bueno, me dicen ustedes y nos organizamos. Igual para mí o miércoles o viernes. Y también le pueden avisar al doctor Florentín o los Dale, dale, delegados doctora. me avisan directamente. Sin problema, doctora. Quedamos así entonces, chicos. Sí, dentro de 2 horas, pero ya te voy a tener una respuesta, o 1 hora y media, por ahí, doctora. Ya. Bueno, gracias, gracias a todos. Espero que ya termine la pandemia y podamos hacer un curso normal. Cierto. Y ya todos estén vacunados. Bueno. Hasta luego. Chao, doctora, gracias. Yo Nosotros les ya dejo. Gracias a Chao, ustedes. doctora. Saludos, Gracias. doctora. Gracias por Hasta luego, todo. Hasta luego. doctora. Gracias a ustedes. Bueno, chao, chao. Nos vemos también nosotros y pónganse de acuerdo.